José, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Belén? Un gusto estar con ustedes. Bueno, desagreguemos un poquito esto y cómo debe ser analizado, en clave de qué debe ser analizado Bueno, los salarios y la inflación. bien, lo primero que hay que decir es que comparan el crecimiento que han tenido los salarios, todos los salarios de la economía durante el 2021 y lo comparan con la inflación. Los salarios crecieron, digamos, de acuerdo al cálculo que hace del índice de salario de INDEC, en un 53,4% contra una inflación casi del 51%, obviamente que hay una mejora. Ahora, cuando lo desagregamos, como decís vos, Joel, uno empieza a ver que el sector público creció 58,6%, el sector privado formal creció 53,3% y el sector privado informal solamente el 40%. Es decir, que no todos los sectores crecieron iguales, los sectores informales perdieron 10% respecto a la inflación, por lo menos, y los sectores públicos obviamente fueron los más favorecidos. Ahora, cuando uno entra a ver el sector privado, ahí es muy heterogéneo. No es lo mismo los sindicatos que tienen mucho poder de negociación, como camioneros, bancarios, a otros sindicatos que tienen menor poder, otros gremios con menor poder de negociación y por ende las subas salariales no han sido tan importantes. Así que seguramente muchos televidentes están escuchando y dicen, pero esa no es mi realidad. Mi salario no le ganó a la inflación, lo cual tienen razón. Y el otro tema que no es menor, que hay que tener en cuenta, es que acá hablamos del año 2021, pero si uno toma diciembre, por ejemplo, solamente diciembre, el sector privado creció 1,4 y la inflación fue del 3,8, más que lo duplicó al incremento salarial. Entonces depende también en qué momento del tiempo lograste el aumento. Hoy tenés precios nuevos y tenés salarios viejos. Recién algunos gremios están empezando a conseguir algunos anticipos, pero no es la realidad ni el sentimiento de la gente. En definitiva, y para cerrar con esto, y acá tomamos el 2021, donde hubo una recuperación de muchos sectores y por ende también de algunos salarios, pero el salario viene cayendo desde el 2017. Entonces, si la gente toma el salario de hoy, obviamente es muy inferior al de 2017, al 2018, al 2019 y así sucesivamente. Solamente en el 2021 algunos gremios le ganaron a la inflación, no todos, en promedio pareciera que sí, pero eso también tiene que ver cómo pondera el índice, donde el sector privado pondera en un 60 y pico % y el sector informal en menos del 20%. Entonces, claramente, ese indicador de salario que usa INDEC le da un mejor resultado que lo que han tenido los sectores informales y algunos sectores privados, ¿no? José, uno habla de la inflación como una enfermedad que parece no tener cura en este país. ¿Hay un remedio posible para combatirla? La inflación es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad es digamos, el gasto público excesivo sobre los ingresos que tiene el Estado. Durante décadas los argentinos gastamos más de los ingresos que tenemos. En algunos momentos lo financiamos con endeudamiento externo, como hizo el gobierno anterior, y en otros momentos lo financiamos con emisión, como hace el gobierno actual. Ambos son perjudiciales. El endeudamiento externo genera presiones y genera presiones sobre el tipo de cambio y nos genera desbalance en la balanza de pagos y luego, obviamente, vía tipo de cambio presiona la inflación y la emisión excesiva, como hemos tenido estos últimos años, como hemos tenido el año pasado, genera una presión inflacionaria muy fuerte. Entonces, lo que reciben, por un lado, los trabajadores como ayuda para paliar una crisis, como fue el año pasado, o para mejorar el consumo, en el muy corto plazo la inflación se lo erosiona y, como decimos siempre, la inflación es una máquina de generar pobre, claramente, pero la inflación es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad es que gastamos más de lo que tenemos. Ninguna familia, ninguna empresa, ningún país puede eternamente estar gastando más de lo que le ingresa, salvo que tenga la suerte de ser un país como Estados Unidos, donde todo el mundo está dispuesto a financiarlo, sea porque quieren comprar sus títulos o porque quieren tener su moneda. Pero el resto de los países, y más países como los nuestros, países emergentes, tienen que ser muy cuidadosos, porque de lo contrario pasa lo que pasa en Argentina,
y uno se preguntará, ¿y por qué no pasa en Bolivia? Bueno, en Bolivia no pasa, o en Paraguay, o en Uruguay, o en Chile, o en Perú, porque son responsables fiscalmente y no siempre gastan más de lo que le ingresa. Claro, claro. José, ¿imaginás este 2022 también un tanto intenso en cuanto a las negociaciones de paritarias e incrementos salariales? A ver, algunos gremios ya han mostrado las cartas. UPC ha pedido el 60% de aumento. Claramente los sectores, siempre las pujas distributivas existen y esta es la época del año donde se producen y los gremios tienen que pelear por el bienestar de sus trabajadores. Obviamente después habrá sectores que lo puedan pagar o no lo puedan pagar. UPC tiene como contrapartida un Estado, también un Estado provincial que tiene dificultades financieras también o presupuestarias, pero siempre el Estado tiene más posibilidades de reasignar que el sector privado. Lamentablemente hay muchos gremios del sector privado que no se pueden dar ese lujo y que tienen que privilegiar el trabajo, digamos, mantener la fuente de trabajo. Entonces, digo, hay una realidad completamente diferente entre lo que es los sectores privados y los sectores públicos. Fíjate vos que lo que decíamos recién, en el sector público es el que más le ganó a la inflación, porque obviamente no solamente que obtienen mejores paritarias, sino que además nunca se les atrasan los pagos, ni aún en la peor crisis. Siempre cobran cuando cuando deben cobrar, y esta no es la realidad de muchas empresas o de muchos trabajadores que trabajan en empresas que tienen, o sea, pymes y demás, que tienen dificultades serias y tienen que privilegiar el trabajo. Así que sí va a venir una puja entre el sector sindical, lógicamente responden a su afiliado y tienen que tratar de conseguir la mejor recomposición de los salarios que, como decimos, han venido erosionados en los últimos años, y por otro lado, entre un sector empresa que por ahí no lo pueden pagar. Pero la puja salarial va a estar y la inflación va a ser muy alta en este primer cuatrimestre. Vamos a la semana que viene a tener los resultados, digamos, la inflación de enero, pero va a ser muy alta y la de febrero no le va a quedar en saga, porque no recuerda que iniciamos febrero con un aumento en las naftas, en los combustibles del 9%, ¿no? Y viene un aumento de tarifa también. José, haciendo referencia a este panorama y a lo que decías recién sobre el gasto público, en virtud del acuerdo con el FMI se estima que para el 2025 habría déficit cero. ¿Vos creés que van a llegar? Esperemos que sí, claramente dependerá de los esfuerzos que los argentinos estemos dispuestos a hacer. Hay un tema, Belén, que yo siempre me gusta destacarlo, y es, en un plan como esto se ponen algunos esfuerzos que tenemos que hacer los ciudadanos, como por ejemplo en actualizar tarifas, que no se actualizan hace más de 2 años. Obviamente no hay ningún precio de la economía que se haya quedado estable en los últimos 2 años. Esto demuestra un atraso tarifario que lo vamos a terminar pagando en calidad de servicio si es que no queremos entender que todos los precios de la economía se actualizaron. Pero hay algo que me gustaría destacar, Belén, y es que aquellos ajustes que no estemos dispuestos a hacerlo formalmente, porque los electores no queremos, los ciudadanos no queremos, y porque los políticos no lo quieren transparentar, porque obviamente políticamente no tiene rédito, nos ajustan por la inflación. La inflación es la gran ajustadora que tienen los gobiernos para no decir que están ajustando. Pero fíjense lo que ha erosionado los salarios de los jubilados, lo que ha erosionado los salarios de los negocios, de los trabajadores con menos poder de negociación, o de los gremios con menos poder de negociación, de los trabajadores informales. Los trabajadores informales, más allá de toda esta difusión que está haciendo INDEC, mostrando que los trabajadores le ganaron a la inflación, los trabajadores informales perdieron 10% de su ingreso en un año. Es una barbaridad. Entonces la inflación es una máquina de generar pobre, pero es una herramienta que le sirve a los gobiernos para ajustar sin decir que lo están haciendo de manera formal. Obviamente no hay toneladas de piedra como cuando aumentaron las tarifas en el gobierno anterior, pero sí hay toneladas de pobres, lamentablemente una cantidad ingente de pobres que se incrementan todos los días como consecuencia de una inflación que erosiona los ingresos de la gente y empuja a la gente por debajo del nivel de la pobreza. José, siempre es un gusto poder charlar con vos. Te agradecemos por estos minutos en Córdoba Noticias. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, saludos y buen fin de semana para todos.